Durante 8 años, trabajé en 2 empleos para pagar la escuela de leyes de mi hermano. El día que se graduó, me demandó por la herencia de nuestra abuela y dijo, existes para cargarnos, para eso es para lo único que sirves. En la corte, permanecí en silencio, hasta que el juez abrió mi evidencia y le hizo una sola pregunta que acabó con todo. Me llamo Kevin. Tengo 32 años y por lo general, no hablo de mi familia en internet, pero después de todo lo que pasó, creo que necesito sacarlo. Tal vez escribirlo me ayude a encontrarle sentido a los últimos 8 años. O tal vez, simplemente estoy cansado de fingir que no fui utilizado, pisoteado y desechado como si fuera solo un trampolín. De cualquier manera, esta historia comienza con una promesa que hice cuando tenía 24 años, y termina en una sala del tribunal, con una sola pregunta de un juez que cayó a mi hermano para siempre. Vengo de una de esas familias donde las expectativas son pesadas, el amor es condicional, y los sacrificios rara vez se reconocen, y mucho menos se devuelven. Mis padres eran de la vieja escuela en todos los sentidos, estrictos, orgullosos y obsesionados con las apariencias. Mi papá trabajó en la construcción, hasta que una lesión en la espalda lo dejó incapacitado, y mi mamá dirigía una guardería desde casa para ayudar a pagar las facturas. No éramos pobres, exactamente, pero cada dólar tenía que estirarse. Aún así, tenían grandes sueños para su hijo menor, mi hermano Jeremy. Jeremy siempre fue el niño de oro. Él recibía zapatos nuevos cada año escolar, fiestas de cumpleaños temáticas, y tutores cuando sus calificaciones bajaban. Yo, por otro lado, recibía lo que sobraba. No lo digo con amargura, simplemente así eran las cosas. Usaba su ropa heredada, no obtuve mi licencia de conducir hasta que pude pagar mi propio auto, y comencé a trabajar a tiempo parcial a los 16 años. Mis padres siempre decían, eres fuerte, Kevin. Estarás bien. Jeremy es diferente. Él necesita más apoyo. Ese se convirtió en el mantra de mi juventud. Para cuando tenía 24 años, estaba trabajando en 2 empleos, uno como repartidor durante el día, y otro haciendo inventario en un almacén durante la noche. El sueño era un lujo que no obtenía a menudo, pero seguía adelante. ¿Por qué? Porque Jeremy acababa de entrar a la escuela de leyes, y mis padres no tenían el dinero para ayudarlo. Él tenía algunas becas, pero aún había miles de dólares en matrícula, vivienda, libros y gastos de manutención por cubrir. Y de alguna manera, sin mucha conversación, simplemente se asumió que yo me encargaría de ello. Recuerdo el momento exacto en que acepté. Era una tarde tranquila. El sol se filtraba a través de las persianas, y yo acababa de terminar un turno doble. Estaba comiendo lentamente una rebanada de pizza fría, tratando de mantenerme despierto, cuando mi mamá se sentó a mi lado, sosteniendo la carta de aceptación de Jeremy como si fuera un boleto dorado. Me miró, toda orgullosa y esperanzada, y dijo, entró a tiempo completo. 3 años. ¿Puedes ayudarlo, Kevin? Solo hasta que se estabilice. No hubo un por favor. Solo ese tipo de tono que deja claro que realmente no tienes opción. Asentí. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Así que, pagué el alquiler de su apartamento, la comida, una computadora portátil, un trabajo dental de emergencia en un semestre, y libros de texto que costaban más que el seguro mensual de mi auto. Tomé turnos extra, acepté trabajos independientes, e incluso pospuse conseguir mi propio apartamento para poder seguir viviendo con mi abuela sin pagar alquiler. Salía a trabajar a las 8 de la mañana, regresaba a casa alrededor de la 1 de la madrugada, caía rendido en un colchón en el ático, y repetía todo de nuevo al día siguiente. Mientras tanto, Jeremy vivía el sueño universitario, grupos de estudio, pasantías, eventos de networking, e incluso un viaje de vacaciones de primavera a Miami. Nunca dijo gracias. Ni una sola vez. Al principio, me dije a mí mismo que solo estaba estresado. La escuela de leyes es brutal, ¿verdad? Probablemente estaba demasiado ocupado, o abrumado, para darse cuenta de cuánto estaba haciendo yo. Inventé excusas para él. Lo dejé pasar. Estaba orgulloso de él. Genuinamente. Pensé, un día lo logrará. Será exitoso y recordará quién lo llevó hasta allí. La abuela era la única que realmente notaba lo que yo estaba haciendo. Ella era mi lugar seguro en esa casa. Tenía esa forma de ver a través de las personas.
ojos agudos, lengua aún más afilada, pero manos suaves. Solía sentarse conmigo por la noche cuando llegaba a casa, preparando té, aunque ella misma no lo bebía. «Trabajas demasiado duro», decía. «Y ese chico lo está dando por sentado». Yo me encogía de hombros y decía, «Es solo temporal». Pero en el fondo, creo que sabía que ella tenía razón. La falta de respeto no llegó de golpe. Fue un goteo lento. Primero, fue Jeremy quejándose de que no era lo suficientemente rápido enviando dinero. Luego, era él rodando los ojos cada vez que mencionaba estar cansado. Yo llegaba con la compra y él decía, «No compraste leche de almendras». «Te dije que estoy tratando de dejar los lácteos». Una vez le llevé la cena después de trabajar un día de 15 horas, y él apenas levantó la vista de su computadora antes de murmurar, «Olvidaste la salsa». «No puedo comer esto sin la salsa». Dolió. Por supuesto que dolió. Pero me quedé callado. Seguía pareciendo porque eso es lo que haces por la familia, ¿verdad? Todo cambió la semana en que la abuela falleció. Su salud había estado decayendo por un tiempo, pero todavía estaba lúcida. La noche antes de morir, me llamó a su habitación y me hizo prometer algo. «Kevin», dijo, «has cargado a esta familia sobre tu espalda. Quiero asegurarme de que estés protegido». No entendí lo que quería decir en ese momento. Pensé que solo estaba hablando de la vida, de la resiliencia. Pero entonces, unas semanas después del funeral, se leyó el testamento, y fue ahí cuando todo comenzó a desmoronarse. La abuela me dejó la casa. No solo el espacio del ático donde había estado durmiendo, sino toda la casa. Estaba pagada. Un modesto bungalow de 2 habitaciones, pero en un vecindario decente. También me dejó una pequeña cuenta de ahorros que había estado ocultando del resto de la familia. Unos $38,000. «Para tu futuro», decía la carta. Jeremy también recibió una carta. Era corta, de una sola frase, «Nunca dijiste gracias ni una sola vez». Pensé que estaría herido, tal vez incluso avergonzado. Pero en cambio, se volvió frío. Lo vi en sus ojos durante la lectura del testamento. Ese destello de algo que no había visto antes. Sentido de derecho, tal vez. Rabia, como si le hubieran estafado algo que creía merecer. Esa misma noche, me llevó aparte y dijo, «No te vas a quedar con la casa realmente, ¿verdad?» Parpadeé. «¿Qué quieres decir?» «No la necesitas», dijo, como si eso resolviera el asunto. «No estás casado. No tienes hijos. Acabo de graduarme de la escuela de leyes. Estoy a punto de comenzar mi vida. Tú ya tuviste tu oportunidad». Me quedé allí sin palabras. Después de todo lo que había hecho, él pensaba que era quien merecía mi herencia. Y eso fue solo el comienzo. Las siguientes semanas fueron un borrón de mensajes pasivo-agresivos, llamadas de nuestros padres instándome a hacer lo correcto, y amenazas sutiles de Jeremy. Ni siquiera había comenzado su primer trabajo todavía, y ya estaba hablando como un abogado. «Técnicamente, podríamos impugnar el testamento», dijo durante una tensa llamada telefónica. «¿Viviste allí?» «Eso podría considerarse influencia indebida». Me reí porque sonaba ridículo. Pero entonces llegó la carta. Correo certificado, lenguaje formal, una demanda. Jeremy me estaba demandando. Quería la mitad de la herencia, la mitad del valor de la casa, la mitad de los ahorros. Afirmaba que la abuela estaba mentalmente incapacitada cuando escribió el testamento, que yo la manipulé, que me aproveché de su amabilidad. Y en un giro cruel, citó mis propios registros financieros como prueba de que exploté su vivienda para enriquecerme porque no había pagado alquiler. Mis manos temblaban mientras lo leía. Ni siquiera sabía que él tenía acceso a mis registros financieros. Me sentí enfermo, traicionado, y peor aún, mis padres se pusieron de su lado. «Solo está tratando de construir un futuro», dijo mi mamá. «No necesitas arrastrar esto por la corte. Ustedes dos pueden dividirlo». «¿Sé justo?» «¿Justo?» Esa palabra me perseguía. 8 años, 2 trabajos, sin vacaciones, sin vida social, sin descanso real. Y de alguna manera yo era el codicioso. Pensé en llegar a un acuerdo.
Realmente lo hice, solo para que parara. Pero luego recordé la salsa, la leche de almendras, la forma en que me miraba como si yo fuera solo su chico de los recados. Y recordé la voz de la abuela: quiero asegurarme de que estés protegido. Así que no llegué a un acuerdo. Contraté a una abogada, una buena. Callada, eficiente, y más interesada en la justicia que en el teatro. Construimos nuestro caso lentamente, cuidadosamente. Reuní recibos, mensajes de texto, transferencias bancarias, capturas de pantalla. Documenté todo. Y cuando finalmente llegó la fecha del juicio, entré en esa sala, no como el hermano mayor cansado que siempre había hecho lo que le decían, sino como alguien que había terminado de ser utilizado. La sala del tribunal era pequeña, íntima. Jeremy se sentó frente a mí con un traje que probablemente costaba más que mi auto. Su sonrisa engreída decía que pensaba que esto sería rápido, fácil, que el juez me miraría una sola vez, manos callosas, reloj barato, camisa de vestir descolorida y fallaría a su favor. Pero entonces el juez abrió el archivo y le hizo una pregunta, y todo cambió. Ni siquiera escuché la pregunta al principio. Estaba demasiado concentrado en la cara de Jeremy. Qué relajado se veía, con los brazos cruzados ordenadamente frente a él, los labios curvados en esa sonrisa ensayada y pulida que probablemente pasó horas perfeccionando frente al espejo durante la escuela de leyes. Para el mundo exterior, parecía un profesional en ascenso, una imagen de ambición y éxito. Pero para mí, seguía siendo el niño que solía fingir dolores de estómago para librarse de los quehaceres. El adolescente que dejaba que yo cargara con la culpa por romper la ventana del auto de papá. El joven que nunca dijo gracias ni una sola vez cuando drené cada onza de energía que tenía para hacer posible su futuro. El juez se aclaró la garganta. Señor Bennett, dijo, dirigiéndose a Jeremy. Veo aquí que su hermano transfirió más de $64,000 a su cuenta a lo largo de 3 años. ¿Puede explicar la naturaleza de esos pagos? La sala del tribunal se quedó en silencio. Jeremy parpadeó solo una vez, como si no hubiera esperado esa pregunta tan pronto. Luego se acomodó en su asiento y dijo casualmente: él estaba ayudando. Esa siempre fue la dinámica en nuestra familia. Kevin siempre ha sido del tipo proveedor. El juez no se inmutó. ¿Así que reconoce haber recibido ese dinero? Sí. ¿Y cree que eso le da derecho a la mitad de la herencia de su difunta abuela? Jeremy dio una sonrisa tensa. Mi hermano vivió en la propiedad sin pagar alquiler durante años. Tenía acceso a ella a diario, y dada su edad, creo que la influencia indebida jugó un papel en la redacción del testamento. Simplemente estoy pidiendo a la corte que considere si la herencia se distribuyó equitativamente. Ahí estaba, esa palabra de nuevo, equitativamente. Como si esto se tratara de justicia. El juez miró de nuevo los papeles, pasando a un documento que habíamos presentado, el que pasé horas compilando línea por línea. Transferencias, recibos de supermercado, facturas médicas, pagos de alquiler, notas de casa que decían cosas como tu factura de luz o pago de matrícula. Golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Entonces, si su hermano no hubiera proporcionado este apoyo, preguntó el juez lentamente, ¿habría podido completar la escuela de leyes? Jeremy dudó solo por un segundo, pero fue suficiente para dejar una marca. Abrió la boca, probablemente para inventar alguna historia sobre cómo podría haber tomado préstamos o trabajado a tiempo parcial. Pero antes de que pudiera responder, mi abogada, la señora Álvarez, se puso de pie. Si me permite, su señoría, dijo ella. Tenemos testimonio de apoyo de la Oficina de Ayuda Financiera de la escuela, indicando que el demandante agotó sus becas y límites de ayuda para su segundo año. El apoyo del señor Kevin Bennett fue la única razón por la que el señor Jeremy Bennett pudo permanecer inscrito a tiempo completo. La sonrisa de Jeremy vaciló, y por primera vez, vi algo detrás de sus ojos. Pánico. Pero aquí no es donde termina la historia. Aquí es solo donde las grietas comenzaron a mostrarse. El tribunal levantó la sesión por el día con una solicitud del juez para más documentación. Afuera, Jeremy me siguió hasta el estacionamiento. Se veía furioso. ¿Crees que esto te hará ver como un héroe?, siseó, manteniendo la voz baja. ¿Crees que vas a ganar simpatía desfilando recibos? No dije nada. Se acercó más.
¿Quieres jugar al mártir? Adelante. Pero no actúes como si no estuvieras chupando sangre de la abuela. Viviendo en esa casa gratis. Vamos, ¿qué? Tú no eres la víctima aquí. Quería decir algo. Realmente quería. Pero mi boca no se abría. No porque tuviera miedo, sino porque había terminado. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Como si se hubiera accionado un interruptor. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no tenía que dar explicaciones. No tenía que rogarle a nadie que viera a mi lado, ni justificar los años que pasé sacrificándome por personas que me veían como nada más que un peldaño. Me subí a mi auto y me fui. No dije una palabra, pero por dentro ya estaba planeando algo más grande. Las siguientes semanas fueron un caos. Jeremy intensificó las cosas. Comenzó a llamar a los miembros de la familia uno por uno, inventando esta historia sobre cómo yo había manipulado a la abuela, la había aislado del resto de la familia, y la había engañado para que me dejara todo. Mis padres, por supuesto, creyeron cada palabra. Mi mamá me llamó llorando una noche. «Kep, no puedes simplemente darle parte de la casa», rogó. «Somos familia. No dejes que esto nos separe». «¿Separarnos?», dije en voz baja. «¿Cuándo fui yo parte de esto?». Ella no respondió. La voz de papá entró en la línea a continuación. «Hijo, sé razonable. No estás casado. No tienes hijos. Puedes conseguir un apartamento en algún lugar. Jeremy necesita esa casa. Está comenzando una familia». Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No por lo que dijo, sino por lo familiar que se sentía. Tú te las arreglas. Él lo necesita más. Tú eres fuerte. Jeremy es diferente. Tenía 32 años, y todavía estaban leyendo del mismo guión. Terminé la llamada y bloqueé su número por primera vez en mi vida. Empecé a revisar las cosas de la abuela, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara emocionalmente, si no legalmente. Fue entonces cuando encontré la carpeta roja. Estaba escondida detrás de un cajón viejo de la cómoda, envuelta en una bolsa de plástico con una nota adjunta, para Kevin. Úsala solo si tienes que hacerlo. Mis manos temblaban mientras la abría. Adentro había registros, cartas, documentos, una copia del testamento, pero lo más importante, grabaciones de audio. Docenas de ellas. Resulta que la abuela había estado grabando conversaciones silenciosamente en la casa durante los últimos años de su vida. Me dijo una vez que no confiaba en la gente cuando piensan que la vieja no está escuchando. Pensé que era una broma, pero hablaba muy en serio. Pasé 3 noches escuchando esas grabaciones, y lo que escuché hizo que se me revolviera el estómago. Jeremy hablándole como si fuera una carga. Pidiendo dinero, gritando cuando ella decía que no, incluso burlándose de su pérdida de memoria. ¿No recuerdas, eh? Tal vez Kevin debería escribir el testamento por ti, ya que es tu favorito. Una grabación en particular se destacó. Estaba fechada 3 meses antes de que ella muriera. Su voz era tranquila pero firme. Le dejo la casa a Kevin, dijo. Él es el único que se la ganó. Jeremy nunca ha dicho ni siquiera gracias. Todo lo que hace es tomar. Y un día va a intentar quitarle a Kevin también. Ese chico tiene un buen corazón. No peleará a menos que yo lo obligue. Se me cortó la respiración. Me senté en la oscuridad escuchando su voz una y otra vez, como si se estuviera envolviendo alrededor de mis costillas rotas. Llevé las grabaciones a la señora Álvarez al día siguiente. Ella se sentó en silencio por un rato después de escucharlas, luego asintió lentamente. Esto cambia todo. Jeremy, mientras tanto, redobló sus esfuerzos. Comenzó a aparecer en la casa sin previo aviso. Una tarde, llegué a casa del trabajo y lo encontré en el porche caminando de un lado a otro con un portapapeles. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Tasación, dijo sin levantar la vista. Estoy consiguiendo cotizaciones. Necesitaremos dividir el valor. Tú no vives aquí. Se burló. Tampoco vivías, técnicamente. Eso fue todo. Llamé a la policía. Él se fue antes de que llegaran,
Pero esa fue la gota que colmó el vaso para mí. La semana siguiente, solicitamos una orden de restricción. Mi teléfono explotó. Mensajes de voz de primos, mensajes de texto de mi tía. Mi madre incluso apareció en mi trabajo exigiendo hablar. Los ignoré a todos. Había pasado mi vida jugando al buen hijo, al hermano confiable, al que limpiaba los desastres y mantenía la paz. Ya no más. No cuando la paz costaba mi dignidad. La corte estaba programada para 3 semanas después. En ese tiempo, Jeremy lanzó una campaña final para ganar la narrativa pública. Publicó en Facebook un post largo y dramático sobre la traición, sobre cómo sacrificó todo por la familia solo para ser engañado por las mismas personas que amaba. No me nombró, pero no tuvo que hacerlo. Todos sabían de quién estaba hablando. La gente comentó. Algunos lo defendieron. Otros guardaron silencio. Pero un comentario llamó mi atención. Era de su exnovia, con la que salió en la escuela de leyes. Todo lo que decía era, qué curioso que omitiste la parte donde tu hermano pagó tu alquiler durante 3 años. Jeremy borró la publicación 1 hora después. Y el día antes de la audiencia, me envió un mensaje de texto. Solo 4 palabras, te arrepentirás de esto, Kev. Pero la verdad es que no lo hice. Porque lo que él no sabía, lo que nadie sabía aún, era que yo tenía la voz de la abuela en cinta documentada, honesta y dolorosamente clara. Y cuando el juez lo presionó en la corte, cuando ella preguntó sobre los $64,000, las grabaciones, el patrón de creerse con derecho a todo que abarcaba casi una década, vi cómo todo se desmoronaba en su cara. ¿Por qué lo que pasó después? Nadie en esa sala del tribunal estaba preparado para ello. Desearía poder decir que entré a esa sala del tribunal a la mañana siguiente con la cabeza en alto, rebosante de confianza, reivindicado y listo para ver a mi hermano retorcerse, pero eso sería una mentira. La verdad es que apenas dormí la noche anterior. Mi estómago se retorció en nudos tan apretados que apenas podía respirar. Caminé por mi sala de estar durante horas, mirando la carpeta de evidencia en la mesa de la cocina, las grabaciones de la abuela, mis recibos de transferencia, documentos legales y por primera vez desde que comenzó todo este lío, me permití hacer una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Qué pasa si pierdo? No solo el caso, sino todo. Porque, seamos realistas, esto no se trataba solo de la casa o el dinero, o incluso del testamento. Esto se trataba de mi identidad entera. Durante 8 años, me volqué en el futuro de otra persona. Pospuse mis propios sueños, mis propias metas, mi salud, mis relaciones, mi paz mental. Todo por el bien de Jeremy. Si un juez decidía que nada de eso importaba, que todo podía ser tergiversado y borrado por algunos tecnicismos legales y el encanto presumido de Jeremy, ¿qué decía eso de mí? ¿Quién era yo? ¿Fuera de ser el que mantenía todo unido? Me senté allí a las 2 de la madrugada, con las luces apagadas, una taza de té enfriándose en mis manos, la vieja taza de la abuela con el borde astillado, y por primera vez en años, me permití llorar. No por ira, ni siquiera por tristeza, solo por agotamiento. Agotamiento absoluto y profundo del alma. Ese fue el fondo para mí. No la demanda, no la traición, sino la comprensión de que no sabía quién era si no me estaba sacrificando por otras personas. Esa mañana, me puse mi único traje. Me quedaba un poco grande, comprado para una entrevista de trabajo hace años que no conseguí. Me miré en el espejo, tratando de arreglar el cuello. Y por un segundo, casi me río. Jeremy entraría a la corte con algún conjunto a medida de $900, zapatos brillantes y un corte de pelo que probablemente costaba más que mi factura mensual de comestibles. ¿Yo? Yo parecía alguien que había estado luchando cuesta arriba durante una década. Pero por primera vez, no odié lo que vi. Porque todo lo que había hecho, cada cicatriz, cada línea de cansancio en mi cara, cada dólar que había gastado era real, honesto, ganado. Y Jeremy estaba a punto de descubrir cómo se veía realmente ese tipo de fuerza silenciosa. El tribunal ese día fue diferente. Jeremy no sonreía con tanta presunción. Se veía tenso, con los ojos dirigiéndose hacia el maletín de mi abogada más de una vez. Su nuevo traje se veía elegante, claro, pero sus manos seguían tirando de los puños, ajustando botones, golpeando contra la mesa.
Ese exterior fresco y pulido que había usado como armadura comenzaba a agrietarse. ¿Y yo? No dije mucho. Pero cuando le entregué la carpeta de grabaciones al juez sellada, documentada, indexada por fecha y tema, vi cómo algo cambiaba en la sala. El aire se volvió más pesado, más lento. El abogado de Jeremy pidió un receso. Fue concedido. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse para él. Primero, el juez dictaminó que las grabaciones eran admisibles. Mi abogada había hecho el trabajo preliminar, demostrando que eran legales bajo las leyes de consentimiento de una sola parte de nuestro estado, verificando la cadena de custodia, todo. El abogado de Jeremy objetó, por supuesto, pero no funcionó. Luego, las grabaciones se reprodujeron una por una. No para toda la sala del tribunal, solo para el juez en sus cámaras. Pero todos podíamos escuchar la reproducción amortiguada. La voz de mi abuela. Luego la de Jeremy alzanda, condescendiente, cruel, exigiendo dinero, acusándola de tener favoritos cuando ella no podía permitirse cubrir sus servicios públicos, incluso bromeando sobre cómo probablemente demandaría a Kevin por la casa algún día. Observé su rostro mientras se reproducía. No parpadeó, no se movió, pero su mandíbula se apretó más y más hasta que pensé que podría romperse un diente. Esa fue la caída. ¿Pero mi ascenso? No llegó en un momento dramático. Llegó en silencio, lentamente, durante los siguientes meses. Porque las demandas, contrariamente a lo que te dicen las películas, no se resuelven en una sola tarde. Hay aplazamientos, negociaciones, solicitudes de documentos, mociones presentadas. Es agotador, costoso y emocionalmente castigador. Pero seguí con ello porque tenía que hacerlo. No solo para ganar, sino para sanar. Y en esa lenta fase intermedia, sucedió algo inesperado. Empecé a vivir. A vivir de verdad. Por primera vez en casi una década, no estaba trabajando en 2 empleos. El almacén me despidió durante la pandemia, y no había tomado un segundo trabajo desde entonces. Al principio, pensé que me aplastaría. Sin trabajo extra, sin ajetreo, solo quietud. Pero en esa quietud, encontré espacio. Espacio para pensar, para respirar, para hacerme preguntas que había enterrado bajo la responsabilidad durante demasiado tiempo. ¿Qué quería yo? ¿Qué tipo de futuro podía construir para mí mismo? No para Jeremy. Empecé con cosas pequeñas. Reparé el porche trasero de la abuela. Ella había tenido la intención de arreglarlo durante años. Vi tutoriales en YouTube, compré la madera con mi propio dinero, y lo hice una tabla a la vez. Luego arreglé el grifo que goteaba en la cocina, pinté el ático, reorganicé sus viejos álbumes de fotos. Cada tarea, por mundana que fuera, se sentía como un acto de reclamación. Entonces, un día, saqué un viejo bloc de dibujo del ático. Solía dibujar en la escuela secundaria. Paré alrededor del tiempo en que comencé a hacer malabarismos con el trabajo y los turnos nocturnos. Pero la abuela había guardado el cuaderno de bocetos, metido en una caja etiquetada Cosas de Kevin. No tirar. Lo ojeé. Personajes de anime malos, castillos de fantasía, algunos autorretratos incómodos. Me reí. Luego tomé un lápiz y comencé a dibujar de nuevo. Se sintió raro al principio, como usar zapatos que olvidaste que tenías. Pero luego se sintió bien. Empecé a dibujar todas las noches, a veces durante horas. Eventualmente, escaneé algunas páginas, las limpié digitalmente y las publiqué en línea. No esperaba mucho, solo quería compartir. Pero entonces la gente comenzó a comentar, dar me gusta, seguir. Alguien me envió un mensaje preguntando si aceptaba encargos. No era mucho, solo $50 por una ilustración personalizada, pero ese fue el primer dinero que gané de algo puramente mío en años. Encendió algo en mí, así que seguí adelante. Abrí una pequeña tienda en Etsy, comencé a trabajar un poco por cuenta propia. No me convertí en un influencer de arte de la noche a la mañana, pero lenta y silenciosamente, comencé a construir algo real, algo que no dependía de la aprobación o el permiso de nadie más. Por la noche, me sentaba en el porche recién arreglado con una taza de té, todavía usando la taza astillada de la abuela, y veía el sol ocultarse detrás del techo del vecino.
Escuchaba los grillos, sentía el aire fresco, y pensaba en todo lo que había perdido. Pero más importante aún, pensaba en lo que había ganado. Límites, autoestima, una visión para mi propio futuro. Ya no era la mula de carga de la familia. Solo era Kevin. Y eso era suficiente. Pero mientras yo reconstruía silenciosamente, Jeremy se desmoronaba silenciosamente. Se corrió la voz. Las grabaciones se filtraron de alguna manera, probablemente de alguien en el juzgado o tal vez del propio abogado de Jeremy. De cualquier manera, el audio llegó a algunos miembros de la familia extendida, y luego a un par de amigos mutuos. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a susurrar. Luego, las ofertas de trabajo se secaron. Jeremy había aprobado el examen de la abogacía, pero las firmas comenzaron a retirar las entrevistas. Ajuste cultural se convirtió en la palabra de moda. No me dijo nada directamente, pero escuché de un primo que había perdido 2 pasantías consecutivas. Aparentemente, alguien envió por correo electrónico a la firma una transcripción de su testimonio en la corte. Internet nunca olvida. Luego vino la desesperación. De la nada, recibí un mensaje de él. Solo 2 líneas. Hablemos. ¿Quiero arreglar esto? Lo miré durante 10 minutos completos. No respondí porque, para entonces, finalmente entendí que este no era mi desastre para arreglar. Deja que él se siente en el silencio por una vez. Deja que él cargue con el peso. Pero poco sabía yo, Jeremy aún no había terminado. Y su siguiente movimiento no fue solo desesperado, fue peligroso. Porque cuando un narcisista comienza a perder el control, quemará toda la casa solo para sentir el calor. Y yo estaba a punto de descubrir qué tan lejos llegaría Jeremy cuando se diera cuenta de que la narrativa ya no estaba en sus manos. Me gustaría decir que lo vi venir. Que reconocí las señales, el silencio, el mensaje, el intento de paz demasiado pequeño y demasiado tarde de alguien que había pasado toda su vida tomando y nunca devolviendo nada. Pero la verdad es que pensé que Jeremy había terminado. Pensé que la filtración de las grabaciones, el daño a su reputación, las consecuencias de nuestra batalla legal serían suficientes. Pensé que finalmente retrocedería. Pero las personas como Jeremy no pierden. No en sus propias mentes. Reescriben la historia. La tergiversan, la editan, cortan las partes que los hacen ver mal hasta que creen su propia ficción. Y si eso no funciona, regresan golpeando más feo que antes. Así que cuando no respondí a su mensaje, lo tomó como algo personal. Por supuesto que lo hizo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a suceder. Cosas pequeñas al principio, casi mezquinas. Mi buzón fue destrozado 2 veces. Una ventana de mi auto se agrietó misteriosamente durante la noche, como si alguien la hubiera golpeado con una llave inglesa. Una mañana, encontré la palabra ladrón rayada con una llave en el costado de mi camioneta. Siempre era el daño justo para molestarme, para costarme tiempo y dinero, pero nunca lo suficiente para probar que era él. Presenté informes policiales. No salió nada de ellos. Sin testigos, sin cámaras, solo sospechas e instinto y una creciente presión en mi pecho que me decía que esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Aún así, mantuve la calma. Seguí arreglando lo que él rompía, repintando, reparando, no reaccionando, porque ya había comenzado a planear algo más grande. Comenzó con una visita a los archivos del condado. No estaba seguro de lo que estaba buscando al principio. Tal vez solo cierre, tal vez respuestas. Pero una parte de mí se preguntaba si la abuela había dejado algo más: documentos, notas, tal vez incluso otra carta. Ella siempre había sido meticulosa, casi paranoica. Guardaba copias físicas de todo. Creía que los registros digitales eran más fáciles de borrar. Pasé horas revisando archivos de papel, viejos documentos de impuestos a la propiedad, cartas escaneadas que ella había enviado al condado. La mayor parte era material estándar hasta que encontré la transferencia de la escritura. Ella no solo me había dejado la casa en su testamento. Me había traspasado la escritura antes de fallecer, casi 6 meses antes. Y adjunta al archivo había una carta notariada que ella había escrito explicando por qué. Decía: mi nieto Kevin ha vivido conmigo durante más de una década. Ha brindado cuidado,
asistencia financiera y compañía sin expectativas. Estoy transfiriendo la escritura anticipadamente para evitar confusión tras mi muerte. Mi otro nieto, Jeremy, no ha estado involucrado en mi cuidado y ha mostrado solo interés financiero en esta propiedad. Estaba fechada, notariada, atestiguada y registrada correctamente, lo que significaba que toda la demanda de Jeremy estaba muerta desde el inicio. Incluso si el testamento hubiera sido desestimado, lo cual no sucedería, la casa ya no era parte de la herencia. Era mía, legal y limpiamente. Sin impugnación, sin lagunas, sin áreas grises. Me senté allí en la tranquila sala de archivo iluminada con fluorescentes, leyendo la carta una y otra vez, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no era solo protección. Esto era un mensaje. La abuela lo sabía. Ella había visto lo que Jeremy era incluso antes que yo. Y se aseguró de que él no pudiera tocar lo que yo había construido con ella. Eso cambió todo porque ahora yo tenía la ventaja. Y por primera vez, podía pelear bajo mis propios términos. Copié los documentos de la escritura, escaneé la carta, hice varias copias de seguridad, las guardé en un disco duro en almacenamiento en la nube, e imprimí copias adicionales. Una para mi abogada, una para mi caja fuerte, y una que guardé en mi camioneta por si acaso. Luego llamé a la señora Álvarez. Cuando le conté lo que había encontrado, hubo una pausa, luego una risa lenta y cómplice. Bueno, dijo, esa es una gran carta de triunfo. Recomendó que esperáramos. Dejar que Jeremy siguiera presionando. Dejar que siguiera cavando su propio hoyo. Y cuando llegara el momento, dejaríamos caer la escritura como un martillo. Pero yo aún no había terminado. Porque esto ya no se trataba solo de ganar. Esto se trataba de revelar. Jeremy había construido toda su identidad sobre una mentira, que era el niño de oro hecho a sí mismo, el abogado exitoso que salió adelante por sus propios medios mientras su hermano mayor perdedor vivía de su dulce abuela anciana. Esa historia fue cómo consiguió pasantías, cómo hizo contactos, cómo engañó a amigos, profesores, novias, colegas. Y yo iba a abrir esa mentira de par en par. Así que empecé a reunir no solo documentos legales, sino historias, testimonios, evidencia. Me comuniqué con su ex, la que había comentado en su publicación de Facebook. Al principio, dudaba, comprensiblemente, pero una vez que le expliqué lo que él estaba tratando de hacer, se abrió. Resulta que ella le había prestado casi $5,000 durante su relación. Él nunca le pagó. Ella todavía tenía los registros de Venmo y los mensajes de texto donde él prometía que lo haría. Me los envió. Encontré a otro compañero de clase al que le dejó de hablar después de pedirle dinero prestado para libros de texto. Un tipo al que prometió pagarle después de su primera pasantía. Nunca sucedió. Ese tipo tenía los correos electrónicos para probarlo. Me comuniqué con un ex compañero de cuarto. Jeremy se había ido debiendo 3 meses de alquiler antes de mudarse repentinamente. Nunca respondió a los mensajes de texto. Nunca envió el dinero. Pieza por pieza, construí un patrón. Jeremy no solo tomaba de mí. Tomaba de todos. Y entonces hice algo que en retrospectiva puede haber sido mezquino, pero también fue estratégico. Comencé un blog, anónimo al principio, titulado Construido sobre mentiras. Publiqué mi historia, solo los hechos, sin nombres, sin detalles de identificación, solo una historia sobre 2 hermanos. Uno que sacrificó todo por el otro, y uno que lo pagó demandándolo por una casa que nunca se ganó. Incluí capturas de pantalla, redactadas pero reales, recibos, citas, entradas de diario, testimonios con permiso. Enlacé la línea de tiempo. Mostré los números. No se volvió viral, pero ganó tracción silenciosamente. Unas pocas docenas de compartidos, luego unos cientos. Algunos subreddits legales lo recogieron. Un foro de estudiantes de derecho lo discutió. Un usuario comentó, quienquiera que sea este tipo Jeremy, espero que el juez lo entierre. No respondí. No lo necesitaba porque tenía algo aún mejor que la simpatía de Internet. Tenía un plan. La corte se acercaba de nuevo. Jeremy había presentado otra moción. Esta vez, tratando de congelar los activos de la herencia hasta un fallo final. Era una táctica dilatoria, pero nos obligó a volver a la corte.
Fue entonces cuando la señora Álvarez me dio luz verde. Vamos a hacerlo público, dijo. No tienes nada que ocultar. Así que presentamos una moción para desestimar. Adjunto a la moción, la transferencia de escritura notariada, la carta de la abuela, los recibos, y una contrademanda solicitando honorarios legales, daños y sanciones por procesamiento malicioso. Notificamos a Jeremy 2 días antes de la audiencia, y fue entonces cuando estalló. No lo supe al principio, pero más tarde esa semana, llegué a casa y encontré mi puerta principal abierta de par en par. Me congelé. Había sido pateada con fuerza. Astillas por todo el porche. Muebles volcados, cajones vaciados. Mi computadora portátil había desaparecido. También el disco duro externo que usaba para copias de seguridad. Al principio, entré en pánico. Pensé que todo se había ido. Pero Jeremy había cometido un error. No encontró el sobrepegado detrás del calentador de agua, el que tenía una copia de seguridad completa. Tampoco se dio cuenta de que mis archivos más importantes no estaban almacenados localmente, sino en almacenamiento en la nube cifrado con contraseñas que nunca escribí en ningún lugar físico. Llamé a la policía, presenté el informe. El oficial que respondió preguntó si tenía algún sospechoso. No lo nombré. No tuve que hacerlo. 2 días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Realmente crees que has ganado? No tienes idea de lo que viene. Ese fue su error final porque lo llevé directamente al juez. Y la siguiente audiencia no se trataba solo de la casa. Se trataba de él. Y ni siquiera había usado mi carta final todavía. Porque había una grabación más que la abuela dejó atrás. Una que aún no había presentado. Una que haría que la sala del tribunal quedara completamente en silencio. Pero estaba guardando eso para el momento perfecto. El momento en que Jeremy pensara que todavía tenía una oportunidad. El momento en que se pusiera de pie en la corte y mintiera una última vez, y yo finalmente pudiera decir, reproduzcan la cinta. No sucedió todo de una vez. La venganza. La venganza real. El tipo que no solo se siente bien sino que perdura. No viene en una explosión. Viene en una serie de decisiones pequeñas e intencionales. Controlada, paciente, despiadada, sin levantar nunca la voz. Esa fecha final de la corte cayó en una mañana gris de jueves. Había llovido la noche anterior, y el estacionamiento del juzgado estaba resbaladizo, lleno de charcos y mayormente vacío. Llegué temprano, me senté en mi camioneta por un rato, mirando el edificio. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. No estaba nervioso. Ni siquiera estaba enojado ya. Estaba listo. Adentro, la sala del tribunal se llenó lentamente. Mi abogada, la señora Álvarez, me saludó con un pequeño movimiento de cabeza. Él está aquí, dijo simplemente, mirando detrás de mí. Me giré para ver a Jeremy entrando, flanqueado por su abogado. Pero se veía diferente ahora, desinflado. Su cabello estaba demasiado largo, su postura un poco encorvada. Sus trajes una vez impecables ahora arrugados y cansados. Sin sonrisa engreída, sin arrogancia, solo tensión detrás de los ojos. Como un hombre que había pasado meses tratando de pegar las piezas de una imagen pública que no dejaba de desmoronarse. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. El abogado de Jeremy lanzó un discurso sobre malentendidos, sobre tensiones familiares, sobre cómo Jeremy solo había actuado de buena fe. Pintó la imagen de un hombre al que se le había negado su herencia legítima y simplemente buscaba lo que era justo. Era hueco. Todos en la sala podían sentirlo. Luego fue nuestro turno. La señora Álvarez no se molestó con el dramatismo. Dejó que la evidencia hablara. Presentó los documentos completos de transferencia de escritura, la carta notariada, los registros financieros y nuestra moción para desestimar. Luego, con calma, procedió a presentar nuestra contrademanda por honorarios legales, daños y procesamiento malicioso. El juez revisó todo en silencio. Luego miró a Jeremy. Señor Bennett, dijo, encuentro profundamente preocupante que haya procedido con esta demanda a pesar de la clara documentación que muestra que la propiedad ya no era parte de la herencia de su abuela.
Me inclino a fallar a favor de la moción de desestimación del demandado. Jeremy se movió en su asiento. Abrió la boca, y fue entonces cuando supe, esto es. Todavía pensaba que podía salir de esto hablando. Entiendo que la escritura fue transferida, comenzó. Pero si pudiera aclarar la situación con el acuerdo de cuidado. Se estaba preparando para darle un giro, para vender una historia triste. Quería simpatía, sembrar dudas, enturbiar las aguas. Miré al juez. Su señoría, dije, levantándome lentamente. Con su permiso, hay una pieza más de evidencia que me gustaría presentar. Él asintió. Metí la mano en mi maletín y saqué una sola memoria USB etiquetada con mi letra, 14 de diciembre, cocina. El juez dio una señal. Un oficial de la corte acercó la computadora portátil. El audio comenzó a reproducirse. Estaba tranquilo al principio, solo tintineo de fondo. La voz de mi abuela, cansada pero lúcida. Luego la voz de Jeremy aguda, con derecho, inconfundible. No me importa lo que diga tu testamento. Abuela, sabes que Kevin va a tergiversarlo. Siempre lo hace. ¿Eres vieja? No recuerdas las cosas. Diablos, podría tomar esa casa mañana y él simplemente me dejaría. ¿Crees que es fuerte? Es débil. Él existe para cargarnos. Para eso es para lo único que sirve. Hubo una pausa. Luego mi abuela, con una voz cansada pero de acero, dijo, entonces tal vez es hora de que alguien te deje caer. La sala del tribunal se quedó quieta. La cara de Jeremy se puso pálida. Su abogado se inclinó susurrando algo, pero él no estaba escuchando. Simplemente se sentó allí parpadeando como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El juez lo miró por un largo momento, luego se volvió hacia la señora Álvarez. Se concede la moción de desestimación. El demandado conserva la plena propiedad del inmueble. La contrademanda por daños procederá a revisión. Bam. El mazo cayó. Se acabó. Jeremy se puso de pie lentamente. Ni siquiera me miró. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal, con la cara tensa y los puños apretados. No dijo una palabra. Pero yo no había terminado. Afuera, el sol había salido, empujando a través de las nubes grises. Me paré en los escalones del juzgado, viéndolo marchar furioso hacia el estacionamiento. No lo seguí. No lo necesitaba porque la venganza no era solo ganarle en la corte. Era todo lo que venía después. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. 2 días después, la historia estalló en línea. Alguien vinculó los registros judiciales a mi blog. Algunos medios de noticias legales lo recogieron. No fue un escándalo de primera plana, pero sí una onda silenciosa y humillante. Suficiente para hacer olas en los círculos que le importaban a Jeremy. Pasantía rescindida. Se lanzó una revisión ética del Colegio de Abogados. Los profesores de la Escuela de Leyes repudiaron su comportamiento. Antiguos amigos lo dejaron de seguir públicamente. Incluso sus exnovias intervinieron anónimamente en foros, compartiendo sus propias historias. La narrativa ya no era suya para controlarla. Trató de contraatacar, lanzó una declaración en línea, una vaga no disculpa sobre trauma familiar y falta de comunicación. Pero nadie se lo tragó. Su nombre se convirtió en sinónimo, en un rincón de nicho de Internet, de creerse con derecho a todo y autodestrucción. ¿Y yo? Me fui a casa, a mi casa, al porche. Reconstruí las paredes. Pinté la cocina donde la abuela y yo habíamos hecho té. Planté un jardín en su honor, solo uno pequeño. Margaritas y tulipanes. Ella amaba los tulipanes. Coloqué un banco cerca de él, lijado y teñido a mano. En el banco, tallé una cita, los fuertes cargan, pero incluso ellos merecen descanso. La vida no se arregló mágicamente después de eso. No me volví rico ni famoso. Todavía tenía facturas, plazos, responsabilidades, pero tenía paz. Tenía límites. Y lentamente, comencé a dejar entrar a buenas personas. Me reconecté con una vieja amiga que dirigía un estudio de diseño. Le mostré mis dibujos.
Una cosa llevó a la otra, y comencé a trabajar a tiempo parcial haciendo conceptos de diseño para libros infantiles. Nada lujoso, pero pagaba y se sentía bien. Me reconstruí a mí mismo de la misma manera que había reconstruido ese porche. Cuidadosamente, una pieza a la vez. Nunca volví a saber de Jeremy. La última vez que revisé, se mudó fuera del estado, tratando de empezar de nuevo. Pero lo conozco. Seguirá inventando nuevas versiones de la historia, tratando de borrar las partes que duelen. Déjalo, porque ya no lo cargo más. No cargo a nadie que no levantaría un dedo por mí. Y cuando me siento en ese banco, con café en mano, el sol golpeando los tulipanes, recuerdo lo que se siente finalmente vivir la vida bajo mis propios términos. No como la muleta de alguien, no como el chivo expiatorio de alguien. Solo como yo, Kevin. El hombre al que subestimaron. El hombre que usaron.